Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Beatriz Ozores. Doña Beatriz Ozores está haciendo un programa, una serie de programas sobre el Apocalipsis. Ella es licenciada en Ciencias religiosas, pero más cosas. Es traductora jurada de inglés, tiene estudios de marketing y de publicidad y hace muy bien estos programas porque nos está enseñando lo que es el Apocalipsis. Hemos empezado a analizar las cartas a las 7 iglesias, ya hemos hecho la primera y nos habíamos quedado en Esmirna. Sí, vamos con Esmirna hoy. A por ella, vamos. Muy bien, pues nada, te invito a que empieces a leer, Javier. Venga. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Bueno, pues Esmirna es una iglesia que sufre calumnias y que es perseguida. Habíamos dicho ya en los programas anteriores que todas las posibles situaciones habidas y por haber quedan recogidas en las 7 cartas, a las 7 iglesias, que es un símbolo de la Iglesia universal. Esmirna se había convertido en una ciudad muy rica, en una ciudad muy próspera, hasta el punto de que no tenía nada que envidiar ni a Éfeso ni a Pérgamo, o sea que estamos hablando, y había ahí una institución sinagogal que, pues que se distinguía porque tenía una hostilidad muy fuerte contra los cristianos. Víctima de esta versión fue el obispo Policarpo, que fue asesinado en Esmirna en el año 167, o sea que no era broma, vamos. Sí, sí. Sus verdugos fueron tanto paganos como judíos. Sí. Entonces se presenta el Señor y dice: esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y el que ha vuelto a la vida. O sea, habla de nuevo el resucitado, el que gobierna la iglesia. Y vamos a ver qué le dice a la iglesia de Esmirna. Sí, porque todas las cartas tienen el mismo esquema, ¿verdad? Sí. Esto dice, conozco, conozco, entramos en la etapa del conozco. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Y las calumnias de los que se llaman judíos, pero no son sino sinagoga de Satanás. Bueno, pues ya antes de Cristo había una gran comunidad de judíos en Esmirna, o sea, no es algo nuevo. Y es muy probable, bueno, no es muy probable, o sea, vemos aquí cómo pues tenían enfrentamientos entre los judíos y los cristianos. ¿Cuál era el modo en que los judíos perseguían más frecuentemente a los cristianos? Pues lo que vimos en los evangelios, ¿no? Presentando denuncias falsas contra ellos ante magistrados romanos. ¿Qué pasa? Que si tenían un magistrado que favorecía a los judíos, ya está. Y además, ciudad rica, con gente ya con tradición y con poder, porque es que el enemigo, el imperio, no solo es el poder, sino son los aledaños del poder también. Claro. Pues eso es lo que pasaba. Entonces, mientras que para Éfeso el peligro consistía en que se estaba apagando el amor y había que volver el primer amor. Al primer amor. Eso es. En Esmirna el peligro consiste en ceder ante la intimidación de los que se llaman judíos. Uh-huh. Que yo que creo era para tenerlo miedo también. Que era para tener miedo. O sea, que era para, es lo que iba a decir, ¿no? Que nosotros estamos aquí muy contentos, pero claro, ponte en su situación. Uh-huh. O sea, que al final los cristianos estaban desprotegidos. Correcto. Porque si los romanos estaban a favor de los judíos... Está clarísimo. Bueno, pues el Señor se dirige a esta iglesia para reforzar su esperanza y se presenta como el que ha sufrido como ellos y hasta la muerte. O sea que, y de mano también de los judíos. Pero ha vuelto a la vida como el Señor de la historia. Y lo que quiere el Señor es mostrarnos cómo nuestros sufrimientos no son vanos, sino que contribuyen a la realización del reino de Dios. Entonces, es importante que cuando sufrimos, suframos con un sentido.
y que se lo ofrezcamos porque al Señor, porque en ese ofrecimiento estamos cooperando a construir el reino de Dios. Ujú. ¿Cuántas veces vemos tanto sufrimiento que no va a ningún lado? Que no va a ningún lado, que es como absurdo. Sí. Claro, esa es la diferencia. Y lo que le dice, bueno, sigue leyendo si quieres. Sigo leyendo, vamos allá. No tengas miedo de lo que vas a padecer. Bueno, vamos a parar un momento aquí porque volvemos otra vez a recordar a Juan Pablo II. No tengas miedo de lo que vas a padecer. Espera, vamos a parar aquí un momento, lo que usted porque diga. Juan Pablo II no solo comenzó su pontificado diciendo no tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo, sino que en su primera encíclica, Redemptor Hominis, sobre todo se dirige a los cristianos perseguidos, a la iglesia perseguida. Y lo que dice Juan Pablo II es, puesto que Cristo es el Señor de la historia, no podéis tener miedo de quienes os someten a estas pruebas, que por supuesto son temporales y que no pueden llegar a obstaculizar la acción de la gracia. Y yo creo que esto es un mensaje muy importante para hoy en día. No tener miedo, porque desde luego el imperio... El imperio está ahí. Lo tenemos por todas partes. Y de hecho, decía San Pablo, vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Mensaje: nuestra tribulación, nuestro sufrimiento, nuestra persecución, unirlo al sufrimiento de Jesucristo, porque ello contribuye a la salvación del mundo y, aunque es un poco difícil de explicar esto, pero el hecho de que tengamos pruebas es un privilegio, el poder subirnos con Jesucristo en la cruz. Muy bien. ¿Sigo leyendo? Pues... ¿Me paro? Sí, sigue leyendo. Perdona, Javier. No sé si del puto día solo he leído una frase. No he leído nada. Por eso estoy como con ambición de leer. Solo he leído, no tengas miedo de lo que vas a padecer. Quieto ahí, me has dicho. Y yo quieto. Sí, es que antes, si lo hemos pasado por alto, y yo creo que esto es importante, que lo habías leído cuando dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Sí. Entonces vamos a ver un poco ¿Qué quiere decir eso? En qué consiste esto, ¿no? Conozco tu tribulación, bueno, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Conozco tu tribulación, conozco la persecución por la que estás pasando, y no solo la persecución, sino también la tentación que te está acechando, ¿no? Jesús, porque lo ha pasado también como hombre, sabe que un sufrimiento prolongado puede llevar a debilitar al hombre, y por eso Dios permite las cosas, pero permite lo que sabe que nosotros, con lo que sabe que nosotros podemos cargar. Pero a mí me llama mucho la atención lo de conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. La pobreza de aquel que sabe que todo lo puede en Cristo y que nada puede sin Cristo. Que lo que hace es pedir auxilio al Señor para que bueno. Pues esa es la riqueza. Bueno, y ahora sigo leyendo. Sí. Bueno. No tengáis miedo de lo que vais a padecer. Eso es lo que hay. Mira, el diablo va a meter a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis tentados durante 10 días. Mira, qué curioso los 10 días, ¿no? Poca cosa, ¿no? Claro, poca cosa. Esto es importante porque, como hemos dicho, el sufrimiento siempre tiene un límite. Y aquí lo que está haciendo es referencia al libro de Daniel. Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículos 12, 14, 15, dice: Daniel dijo al inspector, por favor, pon a prueba a tus servidores durante 10 días. Sigue y después continúa diciendo: él aceptó la propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de 10 días tenía mejor cara y aspecto más sano. A ver, que el imperio no nos va a vencer, Javier. O sea, así de claro. Que no tengamos miedo a nada.
que Jesucristo es el Señor de la historia, que pase lo que pase, las mayores burradas que estamos viendo, porque las estamos viendo, que el imperio tiene los días contados. 10 días. 10 días. También es un número simbólico, claro. Sí. Bueno, pero tiene 10 días. Continúa. Continúo. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La corona de la vida es la salvación y hasta aquí lo que hemos visto es no solo una vuelta al primer amor, como veíamos en la iglesia anterior, sino también la perseverancia y la resistencia en la prueba. Ves que al final va todo unido, o sea que no se puede separar una iglesia de otra. Y el desafío es el mismo, amar hasta el sacrificio para conseguir la plenitud de la vida. Bien, sigo leyendo. Continúa. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá la muerte segunda. Oiga, también es curioso, ¿eh? La muerte segunda, muerto, después de muerte hay muerte segunda. Bueno, sí. A ver. Vamos a ver, esto es muy, muy importante. Vamos a ver, la muerte primera y la muerte segunda se puede dar en el mismo momento. O sea, no es que primero se muera de una forma y luego se muera de la otra. O sea, puede ser una cosa que ocurra en el mismo momento. La muerte primera es la muerte del cuerpo. Pero nosotros, cristianos, tenemos la esperanza de que no vamos a pasar por la muerte segunda. Porque la muerte segunda es la muerte del alma, o sea, es la condenación. Entonces, eso, sí. Claro, entonces la muerte primera es la muerte del cuerpo, por la que es así que tenemos que pasar todos. Pero el vencedor no sufrirá la muerte segunda. Así, exacto. Así sí se entiende. Le daré la corona de la vida, la salvación. No sufrirá la muerte segunda. Entonces, el vencedor es el que prefiere morir por amor, que ciertamente no va a morir, sino que su muerte va a ser como un ingreso en la vida con mayúscula. Uh-huh. Y por eso para los primeros cristianos, y bueno, el martirio era la bomba, porque era como una fiesta, porque en el ardor del martirio pues todo queda perdonado. O sea, directito al cielo. Muy bien. Pues no sé si estamos en condiciones de pasar a la siguiente iglesia. Sí, vamos a pasar a la siguiente para no cansar a nuestros oyentes. Pérgamo se llama. Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, que era una ciudad imperial. O sea, mucho. Mucho, Eso Venga. Era mucho. Bueno, vamos antes de que empieces a leer. Pérgamo es la primera ciudad en la provincia de Asia en recibir el título de ciudad romana. Y la primera en que se empezó a adorar al emperador como señor y Dios. Bueno, pues es difícil el ambiente, ¿eh? Es que quiero yo ponerme en situación, o sea, imagínate un cristiano en Pérgamo. Ciudad romana donde se adora al emperador, el imperio exhibía y blasonaba su fuerza, está el trono de Satanás ahí, que lo ahí vamos... está el imperio con, ¿verdad? Bien fortalecido, ¿eh? Sí, vamos allá. Vamos allá. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Bueno, vamos a parar un momento aquí. La iglesia, la espada aguda de doble filo, el Señor se nos presenta con una espada aguda de doble filo, es la espada del Espíritu, es la espada de la palabra de Dios. Esa es nuestra arma. La oración, la palabra, o sea, ahí es donde estamos... Bueno, yo considero, para mi gusto, yendo un poco deprisa, tampoco se trata aquí de dar un... Pero sí de animar a nuestros oyentes a que cojan el Apocalipsis, que lo lean, que lo recen y que es un... por lo menos zarandear un poquito, ¿no? Para... Yo le digo que todo esto que está, por lo menos a mí esto sí me anima, yo no entendía antes ni Pamplona, de las cosas que es... Pero ahora ya le voy cogiendo con... escoger el código. Usted nos está dando el código para interpretar esto. Ahora ya claro que se entienden las cosas, ¿no? O sea, ¿se acuerda usted cuando decía la P? Que la P esa del parking. San Juan no la entendía, pero claro, ahora nos está diciendo por dónde va la P. Claro, ahora yo creo que sí, que lo van a hacer. Bueno, pues frente a la palabra de Dios, el hombre tiene necesariamente que tomar una postura, revelando y manifestando lo que de verdad alberga su corazón. O sea, es lo que hemos hablado desde el principio, que frente a la palabra de Dios hay que manifestarse. Por eso
nos quieren quitar la palabra, porque los sacramentos, si uno no vive la palabra, y la palabra es la que nos anima, la que nos santifica, la que echa raíces en nosotros, la que hace que nos manifestemos y que vayamos o para un lado o para el otro, o sea, o para el norte o para abajo, pero no nos quedemos ahí en medio, ¿eh? Bueno, pues el combate espiritual consiste en esto, en dejarse herir por la palabra. Una espada afilada. De doble filo. Como un bisturí. O sea, imagínate a un cirujano que está operando con un bisturí bien afilado y que incluso, no sé, tienes un cáncer, te coge, te estirpa todo. ¿Qué pasa cuando llevamos una doble vida? Que esa espada se convierte en un martillo. Imagínate a un cirujano dándole con un martillo a uno que tiene un cáncer. Bueno, fatal. Se extiende más el cáncer, se hace más grande. Pues ahí estamos. O sea, ves que es muy gráfico. Por es eso muy el gráfico, Señor muy gráfico, nos sí. quiere conducir a la conversión, pero con la espada de doble filo que nos penetra hasta el alma, hasta lo más profundo de nuestras entrañas. Y fíjate, Javier, que te voy a decir una cosa que... Antes de que continúes leyendo, que cuando un cristiano toma una postura motivada únicamente por la palabra con mayúscula, su firmeza obliga a Satanás a salir al descubierto y a desenmascarar sus engaños. Bueno. ¿Qué te parece? Pues sí. Que es el enemigo. Cuando estamos claro. el imperio es. El imperio sí. Salió la palabreja aquí. Y aquí también sale, que estoy viendo yo ahora en lo que va a tocar a leer. Venga, continúa leyendo. Sale dicho. Vamos allá. Sé que habitas donde está el trono de Satanás, pero mantienes mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, a quien han dado muerte entre vosotros, ahí donde Satanás habita. Antipas es el primer mártir del que tenemos noticia de Asia. Este tal Antipas. Sí. El trono de Satanás. ¿A qué se refiere el trono de Satanás? Bueno, pues en Pérgamo se erigió el primer templo de Asia Menor dedicado al divino Augusto. Claro, ese es el trono de Satanás. Es decir, la entronización del hombre creyéndose Dios. Es que... nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. ¿Tú conoces algo más actual que el Apocalipsis? No. O sea, dices el Estado que te dice la ley moral, lo que es bueno, lo que es malo. O sea, el hombre expulsando del trono a Dios y haciendo... Y sentándose él. Sí, dirigiendo la sociedad. Claro, entonces aquí también entendemos por qué Juan no está tan preocupado por el martirio. Como era en el caso anterior, sí. No, bueno, pero en general, en el libro del Apocalipsis, como por el debilitamiento de la fe. Porque eso es lo que de verdad mata al hombre. El martirio no, el martirio lo lleva a la vida. Sí. Pero lo que de verdad mata al cristiano es el debilitamiento. Sí, el aflojar. El aflojar. Y bueno, y había cristianos, o sea, vamos a ver, que acababan participando en los sacrificios del templo, en las orgías sagradas, que ceden ante la relajación moral propia del imperio, que frecuentan los teatros, las termas, los gimnasios, o sea, que es algo súper actual. Es que es muy actual. Claro, un cristiano no puede ir a todos los sitios. No. Claro. Pero claro, hoy en día dices esto y te dicen que eres un radical. Ni puede ver todas las películas, ni puede ver todas las series de televisión. Un cristiano. Ni se puede vestir como los demás, claro. O como las demás. Entonces, esto es lo que te está contando el libro del Apocalipsis. Sí. ¿Sabes? Es que te dicen frecuentaban teatros, termas y gimnasios. Pues ya está. Es que los gimnasios en aquella época iban desnudos. Claro. Bueno, ahora. Bueno. Yo es que voy poco al gimnasio, ¿sabes? Yo voy poco. Bueno. Pero tengo algo contra ti. Sigo leyendo, ¿no? Quiere decir. Sí. Pero tengo algo contra ti. Tienes ahí a los que profesan la enseñanza de Balaán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Aquí sale... Sigue. Sigo.
De la misma manera, también tú tienes a los que profesan igualmente la doctrina de los nicolaitas, pero oiga, salen por todos los lados. Claro, es que son los peores, porque son los que están dentro de la Iglesia. O sea, no es el enemigo de fuera, que ya lo ves venir, ¿no? Claro. Que va por ti a cortarte la cabeza. No, es el que tienes dentro. El que tienes dentro. El que tienes dentro. Y profesa la doble vida. Claro. Oiga, los nicolaitas, mira que he leído yo lo de los nicolaitas y nunca había sabido yo. Bueno, yo no puedo entrar ahora tampoco, me puedo meter mucho con Balán. ¿Te acuerdas de la burra de Balán? Pero aquí lo dice clarísimo, es el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel. Traducido ahora será a la Iglesia a comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. O sea... comamos y bebamos que mañana el paganismo, ¿no? Eso. Entonces, vemos otra vez la preocupación de Juan, o sea, que son esos que están dentro de la Iglesia y que desde dentro lo que hacen es, pues lo que estamos viendo ahora, toda la cultura del relativismo, de que aquí no pasa nada, de que todos somos buenos, de que si yo no hago daño a nadie, pues entonces... O sea, es que esos eran los nicolaitas. Sí. Sí, los que dejan a la entrada de la iglesia, que van a la iglesia, sí, pero cuando salen de la iglesia no se portan como cristianos. La relajación moral. La doble vida. La doble vida. Los nicolaitas. Y claro, eso va también enflaqueciendo y debilitando la fuerza de toda la comunidad. Sí. Es que es muy... Bueno, pues decíamos también lo que ocurría cuando la palabra de Dios pierde filo, porque los tienes dentro. Entonces, si se predica la palabra de Dios debilitando la fe, pues al final pierde el filo y acaba pues como una especie de martillo, ¿no? Venga, ¿a qué le exhorta el Señor? Conviértete, pues si no, vendré pronto a ti y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. Esto, fíjate, Javier, no es una amenaza. Yo lo he leído varias veces porque decía, si no vendré pronto a ti, pues que venga. Claro, que venga corriendo. Que eche una mano, venga, eche una mano. Todos estamos tentados a seguir el camino de estos nicolaitas. Y lo que nos dice el Señor es, si no eres capaz de gobernarte a ti mismo, voy a tener yo que venir en tu ayuda. Bueno, pues que venga. Que venga. Sí, visto porque, así, efectivamente, no es una amenaza. No, es una bendición. O sea, yo es que le he dado muchas vueltas y dices, no, es que no es una amenaza. Es que nos está diciendo, hijo, si no ves que no puedes, voy a tener que venir yo. Porque el Señor le preocupa mucho esto. Le preocupa muchísimo. Le preocupa muchísimo los nicolaitas. Claro. Bueno, no sé, ¿sigo leyendo? Y de hecho, sí, pero quiero hacer un comentario. De hecho, el Señor ya está aquí, porque está en la liturgia de la Iglesia y se nos presenta con su palabra y se nos presenta, nos alimentamos de él en la palabra y en la Eucaristía. Claro, tendría que venir yo. Si tú empiezas a vivir una doble vida, si tú tal, te vas debilitando. Acabas dejando la palabra, acabas dejando la Eucaristía, tendría que venir yo. Bueno. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido y una piedrecita blanca, y escrito en ella un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Lo de la piedrecita blanca, ¿eso qué es? Bueno, pues hace referencia al modo de votar que tenían en el mundo grecorromano. Se colocaban 2 piedrecitas en un saquito y la blanca para la absolución y la negra para la condena. Te daré pues nos da la piedrecita buena. Con un nombre nuevo. La piedrecita blanca. Y escrita en ella un nombre nuevo, porque es una persona que ya ha sido perdonada, que el nombre es lo que representa a la persona, un nombre nuevo. El vencedor, ¿quién es? Aquel que se nutre de la Eucaristía y de la palabra, y que recibe el perdón y un nombre nuevo. Es que por eso, si nos vamos debilitando, no nos podemos nutrir de la Eucaristía y de la palabra. Hay que coger la piedrecita blanca, hay que ir a por ella, hay que ir a por ella como sea. Hay que ir a por ella
Y hay que ir por otro programa, porque todavía nos quedan más iglesias. Bueno, pero ya hemos visto 3. Hemos visto 3, nos quedan 4. Tranquilidad. Tranquilidad. Queridos amigos, primero, muchas gracias, doña Beatriz, Gracias. por su colaboración. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando El el Norte. Norte.